Hola, ¿cómo estás? Hoy, dentro del bloque Entendiendo el Coaching Ontológico, vamos a trabajar una nueva distinción. Como habíamos visto, la distinción es algo que nos ayuda, como su nombre lo dice, a distinguir, a tomar conciencia de algo. Y que desde el coaching ontológico eso nos ayuda a tener más alternativas en la vida, a entendernos mejor y a tener más alternativas en la vida. Entonces, esta distinción que vamos a ver hoy está muy vinculada a la que vimos en el video anterior, que era la teoría del observador. Y la distinción que vamos a ver hoy se llama hechos y juicios. Te invito a que lo veamos. Como habíamos visto en el video anterior, que yo no veo la realidad como es, sino como soy, y era que aunque veíamos la realidad como algo objetivo, como algo incuestionable, la veíamos, a la realidad a través de unos anteojos, que es nuestra interpretación. Y esto tiene mucha relación con lo que vamos a ver hoy, que son hechos y juicios. Los hechos vendrían a estar compuestos por la realidad. Un hecho es algo indiscutible, es algo que todos los que veamos ese hecho vamos a estar de acuerdo con que ese hecho existe. De manera objetiva, vamos a decir que eso es así. Ahí no va a haber mucha discrepancia, ¿verdad? Pero, y justamente esa es la característica o esa es la capacidad que tiene el ser humano, vamos a interpretarlo y lo vamos a juzgar de una manera particular y personal. Esto, de repente, si lo comparas con el video anterior, parecería ser que es lo mismo. Bueno, hechos es la realidad, juicios es la teoría del observador. Solamente que con los juicios nos adentramos y profundizamos mucho más, no solamente en la interpretación, sino en cómo lo que juzgamos genera resultados en nuestra vida. Entonces, lo primero que vamos a ver son los hechos. Aquí para explicar lo que son los hechos no hace falta alargarnos. Un hecho puede ser este anteojo, un hecho puede ser este mouse, un hecho puede ser este marcador. Cualquier objeto o cualquier evento objetivo es un hecho. Es indiscutible que esto es un anteojo, salvo que yo no entienda el concepto anteojo. Es indiscutible que esto es un mouse, salvo que yo no entienda el concepto mouse, o diríamos técnicamente desde la informática yo diga que no, que eso se llama de otra manera. Y indiscutiblemente esto es un marcador, salvo que algunos lo quieran llamar iluminador y cosas así, pero básicamente todos vamos a coincidir con que es un objeto que se utiliza para marcar o resaltar o iluminar algo. Aquí no hay una gran discusión. Entonces, los hechos están compuestos de datos, de números, de elementos objetivos, de objetos o de incidentes, de acontecimientos que nadie puede discutir. Qué sé yo, por ejemplo, en Paraguay hace poco se realizaron los Juegos del Odesur. Eso es indiscutible, es algo que pasó. Hay evidencias, hay documentación, nadie puede negar que eso pasó. En Paraguay, cuando se jugaron los Juegos del Odesur, vinieron tales países, eso también es indiscutible, estuvieron presentes en el momento de la inauguración, en el momento de la clausura, y sus jugadores, sus deportistas estuvieron compitiendo en los Odesur. Esos son los hechos. Así que ahí no hay mucha discusión. Ahora, cuando comenzamos a ver esos hechos desde los juicios que tenemos o comenzamos a juzgar esos hechos, es cuando cambia la cosa. Entonces, te invito a que veamos los juicios. Los juicios, y en esto sí tiene mucha similitud con la teoría del observador, es la manera en que nosotros interpretamos la realidad, pero no solamente la interpretamos, sino que juzgamos, o sea, emitimos un juicio de valor sobre eso que estamos observando, sobre eso que estamos viendo, sobre esos hechos. Y hay ciertas características de estos juicios, y eso es muy importante que lo entendamos. Entonces, el juicio, y acá también es muy parecido al ámbito legal, ¿sí? Hay un juez que recibe los datos, los hechos que trae una parte y la contraparte que están por algún motivo en oposición. El juez recibe los hechos, analiza esos hechos y a partir de esos hechos, perdón, a partir de esos hechos, él emite un juicio. ¿Quién es inocente? ¿Quién es culpable? ¿Quién tiene
que pagar algo, quién tiene que recibir algo. Entonces, de la misma manera, nosotros mentalmente hacemos esto. Vemos los hechos, los analizamos y emitimos un juicio. Entonces, ¿cuáles son los tipos de juicio que tenemos? Por un lado están los juicios propios, los que me hago yo, fruto de mi experiencia, fruto de mis conocimientos, fruto también de mis paradigmas, de mis ideas, de mis creencias, de mis emociones. Yo emito ciertos juicios. Entonces yo juzgo que este anteojo es una demostración de que yo estoy viejo, porque ya no puedo andar sin usar anteojos. Y bueno, a mi edad usar anteojos, evidentemente estoy bien. Este mouse puede ser un juicio de es poco práctico porque no tiene el cable, se te va a perder, o al contrario, es muy práctico porque al ser inalámbrico y conectarse a través de una señal, uno lo puede usar a distancia. Este iluminador o este marcador también puede ser analizado desde un juicio de que es de buena calidad, es de mala calidad, pinta bien, pinta mal, es muy grueso, es muy fino, me sirve, no me sirve, y ahí comienzan a aparecer los juicios. Y esos son los juicios que yo hago a título personal, son mis juicios propios que tienen que ver con mi experiencia, ¿ok? Luego vamos a los juicios maestros, y aquí es donde se despliega un análisis muy interesante. Los juicios maestros tienen que ver con juicios que los tenemos de manera inconsciente y que justamente a través de un trabajo como en una sesión de coaching ontológico podemos convertirlos en juicios conscientes, aunque sean maestros, los podemos traer a la conciencia y tomar la decisión de seguir juzgando esos eventos, esos hechos de la misma manera. Por un lado están los juicios heredados, que tienen que ver con lo que en nuestra familia se establece como bueno, malo, correcto, incorrecto, mejor o peor, y que son heredados porque desde chicos se nos acostumbró a juzgar las cosas de esa manera. Entonces, por ejemplo, yo juzgo que dar el lugar a una mujer es algo que representa una caballerosidad. En otra familia, como eso no se trabajó y ese juicio no se tiene, quizás mantener mi lugar es un juicio de asegurarme mi bienestar. Y ambos juicios tienen su explicación y su validez y parecerían ser correctos. ¿Okay? Después están los juicios que son generalizaciones. Los juicios maestros que son generalizaciones. Estos juicios también son muy importantes cuando nosotros decimos cosas como que, por ejemplo, todas las mujeres, todos los varones, los de tal grupo social, los de tal club, los de tal grupo político, los de tal profesión, todos los médicos, todos los ingenieros, todos los limpistas, todos los cerristas, estoy hablando de clubes paraguayos, todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños, todos los jóvenes, la famosa generación de cristal, o sea, todos los jóvenes están pasando por eso. Son juicios donde nosotros generalizamos. Y esto nos impide ver que en realidad hay algunos jóvenes que no aplican a eso, hay algunos paraguayos que no aplican a eso, hay algunos hombres que no aplican a ese juicio, y con eso desafiamos el juicio, pero eso vamos a ver más adelante. Luego están los juicios que son temporales, por ejemplo, nunca o siempre. Vos nunca haces esto, lo cual no es cierto, en ocasiones sí, quizás la mayoría de las veces no, pero en ocasiones sí. O también siempre hacer de la siguiente manera y bueno, lo mismo, no todas las veces, quizás la mayoría de las veces sí, pero en ocasiones no lo hace, entonces altera ese juicio. Y después están los juicios de otros que nosotros creemos, ¿sí? Que por ejemplo yo digo, bueno, qué lindo sería tal cosa y ahora me dice, me da su juicio, no, eso estaría mal y yo creo ese juicio del otro y comienzo a juzgar de la misma manera. Entonces esa es más o menos la manera de establecer una tipología de los juicios. Los míos, las generalizaciones, los maestros, dentro de los cuales está la generalización, los heredados, los temporales y también los juicios que vienen de otros. Pero aquí te quiero hacer un pequeño desafío, porque ¿qué pasa si te dijese que los diagnósticos médicos no son hechos, no son verdades absolutas, son juicios emitidos por un profesional? Entonces, me gustaría que analicemos eso a continuación. En esta parte quiero que profundicemos el análisis de los juicios, porque hasta acá conceptualmente cualquiera va a entender. Hechos, juicios, ahí no hay mucha discusión, no hay mucho debate, ¿verdad? Es comprensible. Ahora, cuando lo llevamos a la práctica, cuando profundizamos el tema de los juicios, aparece un tema que hay que analizar muy bien. Los juicios, cuando los emitimos, se convierten en nuestra verdad.
Y muchas veces, y por eso es importante llevarlo a la conciencia, inconscientemente creemos que un juicio es un hecho, como por ejemplo el diagnóstico médico. Cualquiera que vea este video, y sobre todo mis amigos y mis compañeros médicos, seguramente van a discutir lo que voy a decir. Me encantaría armar un debate al respecto. Cualquier diagnóstico médico es un juicio. Es un juicio, pero tiene una característica particular. ¿De dónde sale ese juicio de un médico? Que vendría a ser su opinión. De un análisis. Entonces yo voy al doctor y le digo, mira, tengo tal y tal y tales cuestiones, me pasa esto, me duele esto, me molesta tal cosa. Y él seguramente me va a poder pedir una batería de análisis, de lo cual van a salir datos, van a salir hechos. Él va a analizar el diagnóstico y va a emitir un juicio donde me va a decir, bueno, por lo que veo acá, vos tenés esto, este es tu cuadro y vamos a hacer este tipo de tratamiento. Ahora, muchos de los que están viendo este video van a decir, bueno, no sé, Sergio, estás totalmente equivocado porque eso que acaba de hacer el médico, ese diagnóstico es un hecho, es indiscutible. Y resulta que no. Porque si yo esos datos, esos análisis, esos números, esos hechos, se los presento a otro profesional médico, quizás emita un diagnóstico distinto. Y es más, si el diagnóstico fuese un hecho, o sea, indiscutible, ¿cómo es que hay diagnósticos que se equivocan, o sea, diagnósticos errados? Es un juicio. Ahora, es un juicio experto. Esto no significa que el juicio, que el diagnóstico médico es irrelevante o no tiene validez. Al contrario, el juicio del médico es un juicio experto. En base a un conocimiento, en base a un estudio, él analiza ciertos datos y llega a un juicio que tiene que ver con el procedimiento adecuado para tratar esa enfermedad según lo que ese doctor juzga. El tratamiento adecuado es según lo que ese doctor juzga. Porque reitero, otro doctor puede juzgar o tener una opinión distinta, que también puede ser dentro de un abanico de opciones de intervención correcto. Por ejemplo, si yo tengo un dolor de cabeza, quizás haya algunos médicos que me diagnostiquen ciertas cosas y me hagan un procedimiento que tenga validez, a diferencia de otro médico que me diagnostique otra cosa, me dé un tratamiento y que también tenga su validez. ¿Y por qué utilizo este ejemplo del diagnóstico médico? Porque justamente cuando nosotros emitimos juicios, y lo decía al principio de este bloque, pensamos que es una verdad absoluta, que es indiscutible. Y es ahí el gran desafío de analizar estos hechos y juicios y llevarlos a la conciencia. Que mis juicios no son hechos. Otro juicio que suele aparecer es cuando tengo sobrepeso, es decir, bueno, estoy gordo o está mal mi físico. Bueno, si voy a una nutricionista o a un nutricionista y quizás él me hace un diagnóstico, me hace toda una evaluación, llega a ciertos datos, él quizás me pueda decir que en realidad mi cuadro no es tan grave como a mí me parece. Yo creo que estoy muy mal porque tengo algún exceso, tengo algunos kilos de más, los famosos rollos y todo lo demás, pero quizás un nutricionista, un profesional con ciertos hechos, genera un diagnóstico experto, perdón, un juicio experto donde me diga, bueno, mira, tu cuadro, si bien está alto, tu peso, si bien está alto, no llega a ser algo alarmante. Así como vimos en el caso del médico y en el caso del nutricionista, nosotros podemos, ante los hechos, tener juicios. Y esos juicios pueden ser muy válidos, juicios de expertos, pero no necesariamente son la verdad. El gran tema por lo cual desde el coaching ontológico se trabaja los hechos y los juicios es porque recorremos la vida creyendo que nuestros juicios son verdades absolutas, son hechos. Y es ahí que el trabajo de desafiar nuestros juicios hace que podamos tener más alternativas de solución. Bien, ¿cómo desafiamos nuestros juicios? Si yo estoy convencido que mi juicio es una verdad absoluta o es un hecho y me doy cuenta que en realidad lo puedo desafiar porque es mi opinión, es mi manera de juzgar, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, una de las maneras de hacer es, por ejemplo, ver desde qué estándar estoy evaluando eso, desde qué estándar estoy juzgando, desde qué estándar estoy diciendo que todas las veces pasa. ¿Sí? Quizás estoy evaluando porque en un evento fue algo tan intenso que creo que ya en todos los eventos fue lo mismo y no siempre es así. Entonces lo primero que hay que revisar son los estándares. Lo segundo que también puedo revisar es el por qué o el para qué estoy juzgando esto. Quizás en esa intencionalidad me ayude a replantearme si en realidad vale la pena este juicio y sobre todo si es correcto o no.
Lo tercero es que los juicios tienen hechos que de alguna manera alimentan el enunciado de ese juicio. Entonces yo puedo buscar hechos contrarios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo creo que este iluminador no es adecuado porque, qué sé yo, es muy grueso, también yo puedo ver que tiene una punta chanfleada y que también sirve para marcar de manera fina. Entonces ahí puedo ir desafiando mi juicio. Lo otro que también es muy importante ver es en qué ámbitos yo estoy juzgando algo. Muchas veces ocurre que yo juzgo mi desempeño en un solo ámbito y lo llevo a todos los ámbitos de mi vida. Por ejemplo, tuve un fracaso laboral y yo ya creo que soy un fracasado en todos los otros ámbitos de la vida, cuando que por ahí a nivel familiar estoy siendo un muy buen padre o un muy buen esposo. O quizá en el ámbito de la parroquia o de mi movimiento social estoy ayudando a mucha gente. Entonces es también replantearme en qué ámbito de mi vida estoy emitiendo ese juicio. Esas son las maneras de desafiar los juicios. Llegando a la parte de conclusión, hoy podemos identificar una nueva distinción del coaching ontológico, que es hechos y juicios. En los hechos, como les dije, no hay mucho que hablar, son datos, son números, son elementos objetivos e indiscutibles. Pero en los juicios sí podemos ver qué tipos de juicios hay, cómo pueden haber juicios maestros, juicios pues, debido a la generalización, juicios que son míos, juicios que son heredados, juicios que son de otros, pero también juicios de expertos, pero sobre todo identificar cómo a veces vivimos nuestros juicios como verdades absolutas y los podemos desafiar para tener nuevos juicios que nos abran nuevas posibilidades. Así que bueno, te invito a revisar tus juicios. Cada vez que estás frente a una situación, trata de diferenciar cuáles son los hechos, que en general son indiscutibles, cuáles son los juicios que tenés sobre esos hechos y cómo podrías diseñar otros juicios desafiando los que tenés ahora, pero siempre y cuando esos juicios no te estén sirviendo. Bien, bueno, y de nuevo espero que este video te haya gustado. Te invito a que te suscribas a mi canal, que le des el link a la campanita para que te lleguen todos los avisos de cuando subimos otros videos, que compartas este video para que más gente se entere de estas distinciones del coaching ontológico, más gente pueda entender el coaching ontológico y por supuesto, déjame tus comentarios que me encantaría poder responderte, poder interactuar contigo y también que me des tu parecer. ¿Te parece que los diagnósticos de un médico son juicios o son verdades absolutas? Bueno, muchísimas gracias y nos vemos el lunes que viene.